Esta es la auténtica religión, la que libera a los hombres de las presiones sacerdotales o de las castas, hallando su manifestación más pura en lo más sagrado del propio hombre, su corazón. Hijos míos, cuántos y cuán graves errores estáis soportando a causa de la soberbia y debilidad humanas. ¿Por qué no supimos manifestar con sencillez y verdad lo que en realidad supuso la venida del Espíritu Instructor? Lejos de lo que habéis leído y escuchado, la irrupción del Espíritu de verdad en Pentecostés traía consigo un tesoro, una religión ni antigua ni nueva, ni conservadora ni reformadora. Una religión en la que nadie podía dominar, ni los viejos ni los jóvenes. Una religión cimentada en el mensaje que algunos de los íntimos esquivamos intencionadamente. De haberlo seguido, de haber sido fieles al Evangelio del justo, el trabajo de expansión del Espíritu Instructor sería hoy una realidad diferente, mucho más universal y espléndida. Sin darnos cuenta, la acogida dispensada en aquella mañana de Pentecostés a nuestros ardorosos sermones, por parte de hombres que representaban a razas y religiones tan dispares, fue ya, hermanos míos, una vivísima señal del carácter universal de la religión de Jesús. Pero nosotros no supimos entenderlo así. No os extrañe, hermanos, si el mundo os aborrece. Hemos adulterado un mensaje, empobreciéndolo con nuestra miopía. Lo que nació destinado a todos los hombres malvive ahora en 7 comunidades que se autoproclaman elegidas por el Hijo único. ¿Puede concebirse mayor desatino? El Espíritu de verdad me dicta que el Evangelio del Reino no puede ni debe identificarse nunca con raza, cultura o idioma concretos. Pero, ¿qué hicimos nosotros, los elegidos? Yo os lo diré, desde el mismísimo día de Pentecostés nos empeñamos en encarcelar el Evangelio, limitándolo y sojuzgándolo a las tradiciones y normas judías. Todos los neófitos se vieron obligados a aceptar nuestras condiciones. Y la universalidad del mensaje crístico, puesto de manifiesto por el Espíritu de verdad, fue abortada desde el primer momento. ¿Comprendéis ahora mi angustia y tormentosos remordimientos? ¿Quiénes éramos nosotros para rectificar los sagrados planes del Instructor? Y a pesar de ello, lo hicimos. ¿Sabéis, incluso, que Pablo de Tarso padeció multitud de dificultades con sus hermanos de Jerusalén, precisamente porque se negaba a aceptar que los gentiles pagaran el tributo del sometimiento a las leyes judaicas? En verdad os digo, hermanos, que ninguna religión que se tenga por revelada podrá extenderse por el mundo si cae en el grave equívoco de dejarse impregnar por una cultura nacional o si hace suyas prácticas raciales, económicas o sociales establecidas con anterioridad. Os escribo todo esto para que mi alma descanse en paz y no se consuma en el fuego de los remordimientos del que, conociendo la verdad, optó por esconderla, incluso a un paso de la muerte. Si decimos, el Espíritu Instructor fue cosa nuestra, nos engañamos. La proclamación de Pentecostés, os lo he dicho, tuvo un destino universal. Al tiempo que el Espíritu descendía sobre los 120 lo hacía igualmente sobre los campos y ciudades, rompiendo con las formas, rituales, templos y costumbres de todos los tiempos y naciones. Queridos hermanos, desde ese día, ya no es necesario buscar el desierto para recibir la gracia y la luz del Espíritu de verdad. Él llenó el mundo. Impregnó la naturaleza y a nosotros, hijos del Padre, nos dio nuevas armas para extender la buena nueva. Unas armas, escuchadme con atención, que nada tienen que ver con el poder terrenal de los hombres. Desde Pentecostés, la religión de Jesús rompió para siempre con las fuerzas físicas que conocéis. Los nuevos educadores de la humanidad, vosotros, hijos míos, y cuantos puedan sucedemos, deben comprender que esas armas del Instructor son siempre de naturaleza espiritual, las únicas indestructibles. La conquista y proclamación del nuevo orden, de esta religión del justo, debe ser indulgente, respetando conciencias y creencias y sin desmentir a nadie. Marcharéis por el mundo con un único bagaje, el del amor y la buena voluntad. Solo con el bien podréis vencer al mal. Apartad de vosotros la fácil inclinación a juzgar y condenar. Respondiendo al mal con el mal retrocederéis a las viejas costumbres de nuestros padres, que ignoraban el venturoso mensaje crístico de la paternidad de Dios. Si todos los seres humanos somos hermanos, ¿por qué maldecir, menospreciar o buscar la destrucción de quienes llevan nuestra misma sangre espiritual? ¿O es que sois capaces de prescindir de vuestros hijos, padres y esposos o esposas porque más de una vez equivoquen sus palabras o hechos? A la luz del Espíritu de verdad, vuestros hijos y los gentiles de tierras remotas son una misma cosa, el fruto del amor del Padre. Id por el mundo con el afán de triunfar, pero hacedlo con la moneda del amor.
El odio se desmorona ante una sonrisa amorosa, ante un silencio comprensivo y ante una respuesta favorable, que no humille o lastime. Hermanos, el que odia es desgraciado. No suméis nuevas angustias a su atormentado corazón. Muy al contrario, escuchad sus razonamientos y, aunque resulten áridos e inaceptables para vosotros, tratad de hacerlos vuestros. Siempre hay un punto de verdad en la verdad de los demás. Mirad que os escribe un arrepentido. Mirad que no busco ya la vanidad de los honores, ni la recompensa temporal de la admiración de los hombres. Soy un hombre que ha vivido en la mentira y que muere proclamando la verdad. El Maestro nos enseñó que su religión jamás es pasiva. La buena nueva es toda una aventura personal. Aquellos que la hagan suya podrán enfrentarse al miedo y a las tinieblas de las dudas. Para eso está la fe viva y valiente en la verdad. Debéis ser hombres inquietos, siempre atentos, no a vuestras propias necesidades, sino a las de los demás. La misericordia y el amor harán el resto. Nunca os encadenéis a ritos y ceremoniales que no hayan nacido del amor. La religión que Él nos enseñó no precisa de techos, cánones ni jerarquías. Vive en el espíritu humano como el jugo que nutre a las plantas. Es ese espíritu que mora en cada uno de nosotros, su único y verdadero templo. Y a nosotros, individualmente, nos corresponde despertar y hacer despertar a los demás a esta esperanzadora luz. Pero, permitidme que insista, removed los cimientos espirituales de vuestros hermanos con el ejemplo y las buenas obras, nunca con el reproche y la condena. La verdad no es patrimonio de los que le conocimos. La verdad es Él y, desde Pentecostés, Él se ha instalado sin regateos en los más humildes y en los poderosos. Queridos hijos, qué importante resulta esta sencilla realidad. Todos estamos tocados por el dedo amantísimo del Padre. Incluso los idólatras, los sanguinarios o los que os persiguen. Es hora ya de mirar a Dios cara a cara y no como al Eterno de los ejércitos. Es llegada la hora de proclamar su paternidad sobre todos nosotros, olvidando el equivocado concepto de un Jehová colérico y justiciero. Siempre temimos al Todopoderoso porque, sencillamente, no le conocíamos. Jesús de Nazaret nos ha descubierto y desvelado la auténtica faz del Padre, un Dios tan amoroso que, no solo nos concede la inmortalidad, sino que, además, es capaz de instalarse en lo más íntimo de cada mortal. Mirad que digo verdad porque no soy yo quien escribe. Es Él quien conduce mi pluma. Y yo os manifiesto que la sombra radiante del Padre Universal viaja hasta el corazón de cada niño, cuando éste adopta su primera decisión moral. No solo hemos sido creados directamente por el Padre, además, forma un todo con la carne y el espíritu que nos sostiene. Escuchad, pues, su voz. Basta con mirar hacia adentro. Basta con guardar silencio. Basta con ponerse en sus manos, tal y como el Maestro nos enseñó. Hasta la llegada del Santo Instructor los hombres se perdieron en oscuras y difíciles búsquedas del gran Dios. Desde Pentecostés, merced a la acción del Espíritu, esa búsqueda continua, pero iluminada por el mensaje del justo, ahora es Dios quien busca al hombre. Y lo hace, como os digo, desde dentro y no desde temibles y justicieros tabernáculos. Vosotros mismos, a lo largo de estos 70 años, habéis sido testigos del gran cambio experimentado en muchos de los creyentes. La fuerza del Espíritu de verdad es tal que los hombres son capaces hoy de perdonar toda suerte de injurias personales y de soportar en silencio las más abominables injusticias. Sabéis de hermanos en Cristo que han arrostrado peligros en nombre y en beneficio de la fe y que han desafiado el dolor y la muerte, respondiendo a la cólera y el odio con el amor y la tolerancia. Esta es la gran lección que Él nos legó y que yo, a pesar de mis pecados, me atrevo a solicitar de vosotros. Poco a poco, con el paso de los tiempos, sobre la cruel faz de este mundo solo quedará un ganador, Jesús de Nazaret, el justo, el Hijo único y engendrado de Dios. Y ese triunfo se producirá, no por la dialéctica o el poder de los hombres, sino por el Espíritu, capaz de iluminar todas las mentes con el gran principio crístico: Dios es nuestro Padre. En consecuencia, si todos somos hermanos, ¿qué sentido tiene guerrear, que gana la humanidad con la tiranía de unos hermanos sobre otros? ¿Qué justificación puede mantener el odio? ¿Es que existe algo más rentable y beneficioso que la mutua confianza y la solidaridad? Pero los íntimos hemos sido los primeros en incumplir este hermoso y lógico principio. No os hemos hablado del Padre y del mensaje de fraternidad. Al menos, no lo hicimos como Él nos aconsejó, dando absoluta prioridad a la paternidad de Dios. Las mujeres, otro error que debemos reparar.
Al olvidar la esencia del mensaje de Jesucristo y predicar tan solo en torno a su persona, milagros y resurrección, caímos en un pozo sin fondo, habitado por el peor de los devoradores, el error. Permitidme que, en nombre de esa justicia que procede del justo, os abra de nuevo mi cansado corazón y confiese otro grave pecado, alimentado sin piedad por cuantos nos llamamos hijos del Todopoderoso y que está desembocando en una penosa realidad que, vosotros, mis queridos hijos, debéis reparar y rectificar sin demora. Conocéis sobradamente cuál ha sido la condición y estado de la mujer en la comunidad que nos ha tocado vivir. Aún hoy, a pesar de la luz derramada en Pentecostés, permanece ajena, esclavizada y relegada en virtud de mezquinos y siempre equivocados conceptos religiosos, económicos y sociales. Nosotros, los embajadores del reino, asistimos en vida de Jesús con grande escándalo por nuestra parte a la audaz y abierta reivindicación que el propio Maestro hizo de los derechos de las mujeres. Sabéis, aunque muchos de nosotros lo hayamos ocultado, que Él permitió y alentó la presencia, junto a los 12, de otro nutrido grupo de hebreas, que compartió las enseñanzas, alegrías y tristezas de la predicación y de la vida pública del Rabí. Simón Pedro y algunos de nosotros fuimos amonestados por Jesús al pretender ignorarlas o despreciarlas. A pesar de ello, escrito está por el gran Saulo, la mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Pues bien, yo os digo que Pablo y que todos cuantos así hemos hablado y obrado no somos dignos de hacer nuestra la palabra de Jesucristo. A partir de Pentecostés, en el reino del Padre no puede haber primeros y segundos. En la fraternidad que hemos heredado, la mujer no es menos ni más que el hombre, sino igual. Recordad que entre aquellos 120 discípulos que recibimos el don del Espíritu, una buena parte eran mujeres. Y el instructor descendió sin excepciones, llenando de gracia, por un igual, a varones y hembras. Los fariseos pueden seguir dando gracias al cielo por no haber nacido mujer, leproso o gentil. Pero, entre nosotros y en el nuevo reino, semejante actitud no tiene justificación. La mujer es reflejo del hombre, habéis leído en las cartas de Pablo. También ha sido escrito que la mujer debe cubrirse cuando ora ante Dios y que su cabellera le ha sido dada a modo de velo. Torpes palabras, a mi entender, que solo demuestran estrechez de espíritu y un forzoso olvido de las enseñanzas del Maestro. Es el Padre quien crea, con idéntica libertad y amor, a mujeres y hombres. La mujer no procede del hombre, ni éste de aquella. Ambos nacen, al unísono, del amor del Padre. Si la presencia del Espíritu de verdad ha marcado un nuevo tiempo y la alegría de una religión sin barreras ni discriminaciones, ¿por qué este empeño en separar y menospreciar a nuestras hermanas? Yo os lo diré, estamos viviendo una parte del nuevo Evangelio, olvidando el todo. Queridos, observad que mis palabras, una y otra vez, fluyen impregnadas por un repetitivo lamento. Al no respetar el mensaje primigenio de Cristo, los errores se suceden en cascada. Estamos equivocando el camino. Los hombres no podemos pretender el monopolio del servicio religioso. Ellas, nuestras hermanas, han sido igualmente bendecidas por el Espíritu. Ellas pueden y deben proclamar la buena nueva al mundo. Ellas han sabido del Maestro, con idéntica intensidad que los hombres, más incluso que nosotros, que le abandonamos desde las tristes horas del prendimiento en Getsemaní. Ellas tienen el derecho y la obligación de dirigirse a las asambleas y de participar en las ceremonias. Tanto unos como otras somos ramas de un mismo árbol. Todos recibimos idéntica luz, idéntica lluvia e idéntico viento. Permaneced alerta y rectificad vuestra actitud. De proseguir en esta ciega discriminación y necia superioridad hacia las mujeres, la Iglesia que ahora nace añadirá oscuridad a la oscuridad y, algún día, el mundo la juzgará con idéntica medida. No hay familias santas. Y de la misma forma que llamo vuestra atención acerca del peligroso error que se cierne sobre todos aquellos que marginan a la mujer, es mi deber salir al paso de otra no menos lamentable y errónea creencia, que va ganando terreno en los corazones de muchos de los creyentes de las 7 señoras elegidas. Al principio fue una muy humana y lógica admiración. Ahora, año tras año, ha empezado a transformarse en motivo de veneración y de casi enfermiza adoración. Es posible que muchos de vosotros, hijos queridos, toméis estas palabras como inevitable consecuencia de una senilidad centenaria. Mas yo os repito que mi mente permanece clara y serena y mi mano sigue los dictados del Espíritu.
Y guiado por el amor que os profeso os recuerdo que no es bueno santificar ni rendir culto a nadie que no sea Dios. He visto con mis propios ojos cómo muchas de las comunidades de creyentes veneran a la familia terrenal de Jesús, habiendo poco menos que divinizado a María, su madre. Sabed que María y uno de los hermanos del Maestro formaban parte de aquel grupo de 120 discípulos que fue colmado por el Espíritu de verdad. Pero ellos no recibieron más que el resto. Ningún don especial le fue otorgado a la familia humana del justo. No hay, por tanto, familias santas. Solo el Padre es santo. El recuerdo y el respeto hacia la memoria de los que nos han precedido son prácticas elogiables y beneficiosas. Mas no caigáis en la tentación de santificar a los que tuvieron algo que ver con el Maestro. Os lo repito, nadie es santo. Sabéis que no son palabras mías, sino del propio engendrado de Dios. Vuestro natural desconocimiento de la personalidad de la Madre de Jesús, de las circunstancias que la rodearon y el inevitable paso del tiempo están forjando en las comunidades de creyentes una imagen tan distorsionada de María que me asusta pensar hasta dónde puede llegar este cúmulo de despropósitos y de falsas noticias. Este presbítero que os escribe sí conoció a la Madre del Señor. Y aunque lo que me dispongo a relataros pueda pareceros duro e irrespetuoso, entiendo que así me someto y os someto a la verdad. No habla con sinceridad quien asegura que la esposa de José fue un permanente y valioso respaldo espiritual en la misión de su primogénito. Al igual que ocurriera con nosotros, sus íntimos asociados, su madre tampoco comprendió en vida la excelsa misión del Maestro. Solo después de su muerte y resurrección, y merced a la luz del Espíritu, empezó a intuir quién era en verdad y por qué había encarnado en su vientre. Y su tristeza fue tal que, tras la partida de Jesús, decidió retirarse a la Galilea, muriendo al año, víctima de la melancolía y de la desolación. María, como muchos de nosotros y de sus parientes, había forjado en su mente una idea terrenal y revolucionaria de su Hijo. Jesucristo era el ansiado Mesías de las Escrituras. Un Mesías libertador, que pondría fin a la dominación de Roma, elevando a la nación judía al rango y a la posición que siempre mereció. A pesar de las explicaciones y del notorio rechazo del justo hacia tales pretensiones, su madre, de carácter terco y obstinado, vivió empeñada en dicho ideal. Y esta nada grata situación sería motivo de choques y enfrentamientos entre ambos y de más de una lágrima. La familia de José y María trazó ambiciosos planes para Jesús. Ya desde su misteriosa concepción, el anuncio del ángel de Dios a María y a su pariente de la Judea, Isabel, fue tomado como un signo premonitorio. Y ambas mujeres, con el incondicional apoyo de Zacarías y las reservas de José, se reunieron en diferentes oportunidades, dibujando en sus corazones el futuro del libertador y de su brazo derecho, Juan, más tarde llamado el Anunciador. Queridos, abrid los ojos a la realidad. El Maestro fue un incomprendido, incluso para los suyos en la carne. Él amó profundamente a su familia, pero no fue capaz de hacerles ver cuál era en verdad su destino. María no podía entender las filiales relaciones de su primogénito con el Padre de los cielos. Aquella actitud de Jesucristo, refiriéndose a Dios como su Padre, le valió serias reprimendas y la incomprensión y el repudio de cuantos le conocían. Y su madre no fue una excepción. María no era una mujer sumisa, ni tan espiritual y devota de su Hijo como muchos de vosotros pretendéis. Habría sido muy de desear que, entre los testimonios escritos y orales que hoy circulan por las comunidades de creyentes acerca de la vida y enseñanzas del Maestro, alguien se hubiera atrevido a contar ese, para muchos, oscuro capítulo de la existencia terrenal del Señor. Pero también en esto hemos sido cobardes e interesados. Por desgracia, yo, Juan, soy el último de los supervivientes de aquel sagrado tiempo y, aunque me empeñara en semejante tarea, presiento que ni siquiera llegaría a iniciarla. Os aseguro, hijos míos, que al olvidar los 30 primeros años de la vida del justo hemos oscurecido, y de qué forma, muchas de las razones y de los orígenes de sus enseñanzas y de su singular comportamiento a lo largo de su predicación pública. La historia, implacable, nos juzgará por ello. Y lo hará con razón y sabiduría. Sabéis de sobra que la trayectoria de cualquier ser humano es indivisible. Forma un todo, desde su más lejana infancia hasta el momento de la muerte. ¿Por qué, entonces, os preguntaréis con lógica, no os ha sido ofrecida también esa parte de la vida del Maestro? Podría justificarme y justificar a cuantos así han actuado, alegando falta de tiempo o, lo que sería peor, una carencia de información. Nada de esto es cierto.
Muchos de los íntimos y cercanos a Jesús conocíamos de antiguo sus años de juventud. Y una vez más, de mutuo acuerdo, estimamos que no convenía ensombrecer con debilidades y servidumbres humanas la imagen de una familia que veló por la palabra. Necios y ciegos. ¿Es que la figura del santo podría ser empañada por hombre mortal alguno? Muy al contrario, el fiel conocimiento de la verdad hubiera engrandecido, si cabe, su condición humana, situando y centrando a cuantos le acompañaron en vida en su justo y legítimo lugar, sin falsos pudores ni tapujos. Como veis, amados en Cristo, tengo motivos para la desazón y para proseguir con esta carta testamento que, así lo deseo, solo nace al amparo de la verdad, y puesto que ya lo he mencionado, dejadme ahora que me extienda sobre esa falsa imagen que todos, incluyendo a este presbítero, llegamos a formarnos sobre Jesús de Nazaret y su nuevo reino. Esto sí os ha sido transmitido con lealtad y rigor, cuando el Maestro fue hecho prisionero y ajusticiado, sus íntimos, sin excepciones, creímos morir de tristeza y desesperación. Sencillamente, huimos, perdiendo toda esperanza. Y sus consejos y recomendaciones se disiparon en aquellas jornadas de aparente fracaso individual y colectivo. De algo, sin embargo, nos sirvió tan cruel y amarga experiencia. El Maestro, se dijo entonces, fue un profeta rico en palabras y prodigios ante Dios y su pueblo, pero en modo alguno podía ser el Mesías libertador. En el fugaz transcurso de una noche y de una mañana, el acariciado trono de David se derrumbó con estrépito y nosotros con él. Todos los embajadores, aunque no queramos reconocerlo, creíamos en la inminente restauración del reino de Israel sobre la tierra. Para nosotros solo era un reino terrenal. Fue menester, como os digo, que fuera sepultado y resucitase de entre los muertos para comprender que no le habíamos comprendido. Su presencia nos devolvió la esperanza, abriéndonos los ojos a un reino espiritual y a un Cristo Dios. Antes de partir, Él nos sacó hasta las faldas del Monte de los Olivos, recomendándonos que permaneciéramos en Jerusalén hasta ser dotados del poder del Espíritu y asegurándonos que pronto regresaría. Esa promesa sería fuente de graves trastornos, de no pocas confusiones y de actitudes extremas que aún hoy padecéis. Y el Espíritu descendió sobre el mundo y la buena nueva, aunque empobrecida y manipulada, fue proclamada con fuerza y arrojo. Realmente conviene reconocer que éramos discípulos de un maestro vivo y triunfante y no de un líder muerto y olvidado. El Rabí se había instalado en nuestros corazones. Era una presencia real y vivificante. Pero, mis queridos hijos, arrastrados por el fervor, tomamos la promesa de regreso del Señor como algo inminente. Era lógico, así lo creímos entonces, que Jesús retornara en breve para concluir la excelsa misión de instaurar el reino. En realidad, solo había acudido al Padre con el fin de preparar nuestros respectivos tronos. ¿Cómo es posible concebir pensamientos tan pueriles? Sin embargo, así fue y así ha sido durante años. Vosotros lo sabéis bien, puesto que permanece escrito incluso, en vuestra sencillez, lo calificáis de palabra de Dios. Simón Pedro, Santiago y Pablo, entre otros, se han encargado de recordar a las 7 señoras elegidas que la venida de Jesucristo está próxima, que esos días postreros serán difíciles, que el juez está ya a las puertas, que el fin de todas las cosas está cercano y que, como yo mismo he referido, son muchos los anticristos que han aparecido y que, consecuentemente, es llegada la última hora. Vanas palabras. Vanas ilusiones que solo han originado catástrofes y rencillas. Quien nos escribe en estos últimos días de su vida no lo hace con amargura ni desaliento. Solo con la serenidad de tan dilatada experiencia. Y día tras día, rebosante de amor y de triunfo, aquella incipiente comunidad de fieles seguidores del Maestro se refugió en el templo de Jerusalén, orando, predicando y proclamando que la parucía había sido anunciada. Y esta ciega esperanza nos arrastró a un nuevo error, el plan y las riquezas fueron puestos al servicio de la asamblea. Quien más tenía, más ofrecía. Y el pueblo entero ensalzó el bello gesto de unos hombres y mujeres que, a la espera del retorno de su Señor, fueron capaces de desprenderse de tierras, dineros y patrimonios, en beneficio de los más pobres y necesitados. Aquella masa inicial de creyentes tenía un solo corazón, una sola voz y un único objetivo, compartirlo todo y esperar en paz la inminente llegada del Hijo. Nosotros, buena parte de los íntimos, fuimos los directos responsables de este enfebrecido movimiento. Enronquecimos ante las multitudes, proclamando los hechos de la vida, muerte y resurrección del Maestro, atemorizando a las gentes ante la pronta segunda venida del verdadero
Y el Evangelio del Reino, no me canso de insistir en ello, fue sustituido por un Evangelio sobre y a propósito de Jesús. El Cristo empezaba a ser el credo, centro y final de la nueva y deformada religión que empezaba a germinar en Jerusalén. Él había resucitado. Estaba vivo. Había vencido al maligno. Muchos le habíamos visto y escuchado sus palabras. Nos había regalado su espíritu. No tardaría en regresar. Estas realidades y nuestro profundo amor por el Señor provocaron el nacimiento de una doctrina en la que Dios era el Padre de Jesucristo, olvidando el antiguo y auténtico mensaje, que Dios es el Padre de todos los hombres. Ciertamente, aunque estas primeras comunidades se presentaron ante los pueblos como una elogiable manifestación de amor fraterno y de buena voluntad, habían nacido viciadas. Debo ser sincero una vez más, aquel amor desinteresado entre los miembros de lo que, con el tiempo, sería llamada Iglesia surgió como consecuencia de una ardiente pasión por Jesús, pero nunca por el reconocimiento del gran principio que él había revelado, la fraternidad entre los mortales. De esta forma, no de otra, hijos queridos, germinó en Israel la comunidad de hermanos que os ha precedido. En efecto, nos llamábamos hermanos y hermanas. Nuestro saludo era el beso de la paz. Nos reuníamos en público, partíamos el pan como él nos había enseñado. Orábamos y celebrábamos la cena del recuerdo, bautizando al principio en el nombre de Jesucristo. Solo 20 años más tarde se empezó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de verdad. En realidad, nada pedíamos a los conversos, solo la ceremonia simbólica del bautismo. La organización administrativa que ahora conocéis y padecéis llegaría después, cuando los hombres, llevados por su natural inclinación y sepultado para siempre el mensaje de Jesús, resolvieron jerarquizar el amor. En aquel tiempo solo éramos la fraternidad de Cristo, sin jefes y sin más disciplina que un intenso celo hacia la memoria del Señor. Era un secreto a voces que el Maestro retornaría a Jerusalén antes de que pasase aquella generación. Y movidos por esta sólida convicción nos lanzamos a otra lamentable aventura, el reparto de todos nuestros bienes. Jesús jamás había propiciado un gesto semejante. Sin embargo, seguros de su retorno y de que seríamos recompensados con creces, pobres y ricos pusieron sus pertenencias al servicio de la comunidad. Los resultados finales de esta bienintencionada experiencia de amor fraterno fueron calamitosos. Las semanas y los meses pasaron y los fondos de la fraternidad se agotaron. Jesús no daba señales de vida. No regresaba. Y la impaciencia hizo presa en los hermanos, en especial, en los que más habían donado. Muchas familias se vieron de pronto en la ruina, con sus haciendas hipotecadas y sus hijas entregadas a la esclavitud. Los choques, rencillas y deserciones menudearon y la situación se hizo tan dramática que los creyentes de Antioquía se vieron en la triste necesidad de efectuar colectas con el fin de paliar el hambre de sus hermanos de Jerusalén. Así concluiría una de las primeras y más amargas iniciativas del recién estrenado Colegio Apostólico de Jesús. Las primeras persecuciones. A pesar de esta crítica situación, a la que nadie ha querido referirse hasta el momento, bien por pudor o porque se ha perdido en el olvido, las comunidades de creyentes siguieron creciendo y extendiéndose dentro y fuera del imperio. Ello acarrearía un nuevo y triste problema. Ante el vigoroso impulso de nuestras asambleas, los saduceos se alzaron indignados, propugnando la destrucción de lo que calificaron como semilla de un orden blasfemo. La permanente insistencia en nuestros discursos acerca de la resurrección del Maestro y de la vida eterna que nos aguarda a todos después de la muerte hirió su necia teología, movilizando a las castas sacerdotales. Los fariseos, por su parte, reaccionaron con moderación, dado que nuestras costumbres y ritos no se habían apartado de la ley mosaica. Aún así, el poder de los saduceos se dejó sentir y muchos de los dirigentes de las comunidades de creyentes asentadas en Israel fueron encarcelados y perseguidos. Solo la providencial intervención del rabino Gamaliel vino a sofocar lo que parecía el primer gran desastre de los seguidores de Jesús. Dirigiéndose a los saduceos, les advirtió: absteneos de tocar a estos hombres. Dejadles en paz. Si su trabajo proviene de los hombres, él solo morirá. Pero, si procede de Dios, nunca podréis destruirlo. La persecución cesó y las comunidades vivieron un corto pero intenso periodo de paz en el que el Evangelio, a propósito, de Jesús se extendió sin mayores dificultades y con extrema rapidez. La gran ruptura con el judaísmo. Nuestro gran pecado, el olvido del verdadero mensaje de Jesús de Nazaret a la humanidad, no tardaría en revolverse contra nosotros mismos.
Durante aquellos 6 primeros años, a pesar del fracaso del reparto de los bienes y de los primeros encarcelamientos, ni los íntimos de Jesús, ni tampoco los hermanos que empezaban a despuntar como líderes en las diferentes comunidades, quisimos escuchar las voces de los más sensatos, que nos recordaban insistentemente el error de nuestros planteamientos. Y todo continuó su curso hasta que en el año 790 de la fundación de Roma, 6 después de la muerte y resurrección del Señor, un preclaro grupo de creyentes griegos procedentes de Alejandría se trasladó a Jerusalén. Eran alumnos de Radén y, merced a su valor y sabiduría, hicieron grandes conversiones entre los helenistas de la ciudad santa. Entre aquellos se encontraba Esteban. Pues bien, ha sido escrito que, tras la lapidación de Esteban, se desencadenó una furiosa persecución contra los fieles creyentes en Cristo. Dicen verdad quienes así cuentan. Sin embargo, las auténticas motivaciones de esta segunda persecución no fueron confesadas. Esteban y el resto de los griegos llegados de Alejandría no compartían nuestra forma de hacer, siempre amparada bajo las normas y rituales judíos. Más de una vez se enfrentaron a Simón Pedro y a los discípulos que nos empeñábamos en predicar única y fundamentalmente en torno a la figura del Señor, renegando del gran mensaje de fondo. Y fieles a su filosofía, los griegos se lanzaron a las calles de Jerusalén, denunciando esta servidumbre de los creyentes en Cristo a la religión mosaica y proclamando el gran principio de la paternidad universal de Dios y la consecuente fraternidad entre los mortales. Aquello fue un escándalo para propios y extraños. Sin embargo, debemos reconocer que la razón les asistía. En uno de esos fogosos discursos, como ya sabéis, Esteban resultó lapidado y los saduceos, implacables, reiniciaron los encarcelamientos y persecuciones. Nunca vi tanto desconcierto y desolación entre los hermanos. Los más huyeron a las montañas y los que nos ocultamos en la ciudad santa, transcurridos algunos días, celebramos una asamblea que, hijos queridos, resultaría tristemente histórica. Esteban había sido el primer mártir de la nueva religión. Todos lo reconocimos. No obstante, ninguno de los presentes tuvo el valor de aceptar que él y el resto de los griegos estaban en la verdad y que nosotros habíamos errado en la filosofía del reino. Y en vez de recapacitar y rectificar el rumbo, nuestros esfuerzos se centraron en la búsqueda de una fórmula que nos permitiera salir de la crisis. Y los sagrados pilares del mensaje del Maestro fueron definitivamente arruinados y abandonados, en beneficio de la supervivencia y de lo que ya todos llamábamos la religión de Jesús. Las discusiones parecían no tener fin. Pero, al mes de la muerte de Esteban, la asamblea alcanzó a comprender que solo quedaba una alternativa: había que separarse de los no creyentes. Y la fraternidad de Cristo dejó de ser una secta incrustada en el judaísmo, para erigirse en la Iglesia del Resucitado. Pedro fue el encargado de organizarla y Santiago, el hermano de Jesús, resultó designado como su primer jefe. Habían transcurrido 6 años desde la muerte del justo. Recordad que, hace años, yo, Juan, presbítero de Efeso, escribía que muchos seductores habían salido al mundo. Yo soy uno de ellos. Y lo soy, no porque haya atacado y renegado de Jesucristo, sino por mi silencio. Hora es, pues, de romper esa complicidad. A decir verdad, cuanto habéis leído y oído en torno a la designación divina de Simón Pedro para ocupar el primado de las señoras elegidas solo responde a la voluntad de los hombres y a los intereses de cuantos, en aquel tiempo, participamos y consentimos en tales maquinaciones, más propias de débiles mortales que de la sabiduría del engendrado de Dios. Sé que cuanto os estoy refiriendo es duro de creer y más difícil aún de aceptar. Pero yo sé que la verdad brota de mi espíritu y que el Todopoderoso sostiene mi mano. No os escandalicéis por tanto ante lo leído y lo que aún resta por confesar. Las 7 iglesias que hoy se extienden por el orbe no surgieron por expreso deseo de Jesús de Nazaret, sino por la debilidad de sus embajadores, ansiosos de poder algunos y desconfiados los más. Solo cuando los creyentes empezaron a ser legión, olvidado ya el gran mensaje crístico, nos embarcamos en la humana aventura de consolidar y fortificar entre muros, ritos y normas lo que había nacido libre, como máxima expresión de la búsqueda de la perfección espiritual. Y permítime que siga abriendo mi corazón y que confiese en público lo que hace años consume mi espíritu. Quizás debamos rogar para que el Maestro no retorne jamás. Porque, de hacerlo, quizás su cólera incendie primero a los suyos, que no supieron guardar y hacer guardar su excelso mensaje. Los que le conocimos en vida sabemos que el Maestro jamás sujetó su voluntad a las cadenas del rigorismo de la ley mosaica, ni aceptó pasar por el ojo de las organizaciones que ponen freno a la maravillosa potestad de la libertad espiritual.
Y nosotros, que nos autoproclamamos su iglesia, hemos caído en el mismo desvarío de los que le condenaron y ejecutaron. Mirad que nadie os engañe con falsas justificaciones. Si el Maestro hubiera deseado una iglesia, él mismo se habría puesto al frente de los miles de hombres y mujeres que le siguieron. No era una iglesia lo que Jesucristo ansiaba y pregonaba. Su misión era y es infinitamente más noble, universal y sencilla, hacer ver a los mortales que estamos irremisiblemente ligados por los lazos de la fraternidad. Que Dios es nuestro Padre, a todos los efectos. Esto, hijos míos, se inscribe en el alma a través del Espíritu de verdad, no por el poder de los hombres. Ni siquiera por la siempre falsa santidad de una iglesia que lleva el nombre del resucitado. Yo mismo, y otros antes que yo, hemos escrito en favor de la naturaleza divina del primado y de las iglesias a las que pertenecéis. Todo obedeció a puras razones e intereses humanos. Era menester justificarnos y lo hicimos. El mal está hecho. Ahora sois vosotros quienes debéis rectificar y retomar el auténtico evangelio del reino. En ello empeño mi último aliento. Pero aún tengo mucho que escribiros y el tiempo apremia. Formalmente constituida la Iglesia de Jesucristo, las persecuciones de las castas sacerdotales se multiplicaron, dando lugar a una dolorosa e inevitable diáspora. Empujados por las circunstancias, decenas de fieles creyentes se propagaron por Gaza y Tiro, camino de Antioquía y, desde allí, hacia la Macedonia, Roma y todos los confines del imperio. Y con ellos viajó la nueva religión. Y habéis conocido asimismo que, entre esos forzados peregrinos, se hallaba una parte importante de los 12. A la vista de la tradición es lógico presumir que hombres como Mateo Leví, Simón el Celote, Natanael y otros partieron hacia tierras lejanas, obligados en buena medida por la amenaza de los encarcelamientos. No es esta toda la verdad. Lamentablemente, en esta continua ceremonia de la confusión a que os hemos sometido, la auténtica razón de la marcha de estos embajadores del reino os ha sido esquilmada. Como podréis deducir por vosotros mismos, la difusión de dicha razón no podía interesar a los que formábamos parte de la recién estrenada iglesia. Y, una vez más, fue deformada de mutuo acuerdo. Esa razón, que movió a algunos de nuestros hermanos a separarse del primitivo colegio apostólico, no fue otra que la que ya os he apuntado y repito sin cesar, con gran visión y lealtad optaron por proclamar el Evangelio, tal y como él nos había enseñado, fundamentando su doctrina en el mensaje de la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. El resto, iglesias, ritos, leyes y la predicación, a propósito, de Jesús no les interesaba. Y ante la imposibilidad de una reconciliación, optaron por una discreta y silenciosa retirada de Jerusalén. A los ojos de la comunidad, fueron las persecuciones y el celo por llevar la palabra de Dios a otros pueblos lo que motivó el éxodo de discípulos como Mateo, Simón el Celote, Bartolomé y Tomás. Nosotros, los que elegimos el camino de la iglesia, sí conocíamos la verdad. Pero, cobardes e interesados, la ocultamos. Y ahora, si me lo permitís, quisiera dedicar un amoroso recuerdo a cada uno de estos hermanos. Todos, supongo, muertos hace años. Con ello cumplo igualmente el sagrado deber de informaros acerca de los lugares a los que les condujo la fuerza del Espíritu Instructor. Andrés, el hermano de Pedro. A pesar de haber ostentado en vida del Maestro la jefatura de los 12 y de haberlo hecho con tanta dignidad como eficacia, Andrés supo pasar a un segundo discreto plano tras la muerte y resurrección del justo. A partir de Pentecostés aceptó de buen grado que los hermanos creyentes le designaran como el hermano de Simón Pedro, perdiendo así su antigua y bien merecida autoridad. A él se debió, en gran medida, la eficaz organización de la naciente iglesia que presidió Pedro. No os descubro ningún secreto si os confieso que parte de mi evangelio, así como otros que circulan entre los fieles de las señoras elegidas, se han sustentado en las notas y recuerdos que llegara a escribir Andrés en torno a las enseñanzas, sucesos y pensamientos de Jesucristo. Lamentablemente, tras su muerte, hermanos que no merecen este título han manipulado, sesgado y corregido estos escritos originales de Andrés, convirtiéndolos en una vida del maestro que poco o nada tiene que ver con la realidad. Sé que, tras una intensa predicación por tierras de Armenia, Asia Menor y Macedonia, Andrés fue detenido y crucificado en Patras. Y cuentan sus amigos que aquel valiente discípulo tardó 2 días en morir. Nadie puede dudar de la gran valía de Simón Pedro. Desde Pentecostés, incluso antes, él nos alentó a proclamar la buena nueva. No es posible negar su valor y fe en el Maestro. Como ya os anuncié,
fue Pedro quien en verdad cimentó la nueva iglesia, mucho antes, incluso, de que Pablo se convirtiera en la gran antorcha iluminadora. Él alcanzaría el primado porque, tácitamente, todos delegamos en su coraje y excelente verbo. Sin embargo, es hora ya de desvelar sus errores, que tanta oscuridad han propiciado y siguen propiciando. Desde el principio, también lo sabéis, Simón se empeñó en convencer a los judíos de la naturaleza mesiánica de Jesús. Para él no había la menor duda, el Maestro fue el auténtico Mesías, el legítimo sucesor del trono de David. Y hasta el momento de su muerte, en su mente se confundieron esos tres conceptos, Jesucristo como Mesías libertador, Jesucristo como Redentor y Jesucristo como Hijo del Hombre, revelando a Dios. Ninguno de nosotros fue capaz de clarificar su fogosa e irreflexiva voluntad. Tras abandonar Jerusalén, Simón Pedro viajó incansablemente desde Corinto a Mesopotamia, llevando su ministerio a todas las iglesias, incluso a las fundadas por Pablo. A él se debe esa otra vida de Jesús, narrada por Marcos 38 años después de la muerte del justo. Con excepción de las anotaciones de Andrés, fue Juan Marcos quien puso por escrito la primera, más corta y sencilla de las historias en torno a las señales y vida pública del Maestro. En ella, como sabéis, hemos bebido todos los demás. Y aunque no ignoráis que Marcos vivió también algunas de las escenas narradas en su Evangelio, lo justo es proclamar que, en verdad, este Evangelio debería llevar el nombre de Simón Pedro. Él fue su inductor e inspirador. Siendo joven, Juan Marcos se unió a Pedro y, posteriormente, a Pablo. Y aunque todos sabíamos de la resistencia de Jesús a poner por escrito sus enseñanzas, Marcos terminó por acceder a los requerimientos de Simón Pedro y de la Iglesia de Roma. Los hermanos necesitaban de un testimonio escrito y, con la ayuda de Pedro, el joven Marcos fue ordenando un primer borrador. Aprobado por el propio Simón Pedro, Marcos iniciaría su definitiva redacción poco después de la crucifixión de su amigo y maestro. Este evangelio fue concluido 38 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por desgracia, la quinta y última parte de este evangelio se perdió y otras manos insensatas cubrieron dicha laguna con añadidos y postizos que ninguno de los íntimos del Maestro podríamos reconocer. Otras enseñanzas de Pedro serían recogidas años después en los escritos de Lucas. Sin embargo, toda su fuerza y vigoroso estilo quedaron reflejados en la primera de sus cartas, dirigida a los que viven en la dispersión. Hoy, muerto Pedro y tras las tendenciosas e injustas correcciones introducidas por uno de los discípulos de Pablo en dicha epístola, el primitivo mensaje de Simón ha quedado desvirtuado. Su imagen, sin embargo, perdurará en la memoria de los creyentes, al igual que la de su amantísima esposa, entregada a las fieras en la arena de Roma el mismo día de la martirización de su esposo. Natanael desapareció. Poco os puede decir este presbítero de Efeso del bueno y añorado Bartolomé. Fue uno de los irreductibles defensores del auténtico mensaje del Maestro. Y a pesar de su ternura y excelente buen humor, el que antaño supo velar por la seguridad de todas nuestras familias, terminaría por enfrentarse con firmeza a Pedro y a los que le secundamos. La muerte de su padre, poco después de Pentecostés, le animó a abandonar definitivamente Jerusalén, encaminando sus pasos a las tierras del Tigris y del Eufrates. Mis últimas noticias de esto hace ya más de 30 años, le hacían por las lejanas fronteras de la India donde, supongo, habrá muerto. Natanael, por fortuna para él, nunca quiso enrolarse en jerarquías ni estructuras. Predicó y llevó el legado de Jesús hasta el Oriente, sin atarse a las humanas disciplinas de iglesias o leyes. Junto al celote y a Mateo Leví, fue todo un ejemplo de integridad y valentía. El justo lo habrá acogido en su seno. Mateo Leví y su discípulo Isidor. Sé por su buen amigo y discípulo, Isidor, que el publicano de Dios encontró la muerte en Lisimacia, Tracia, a causa de las intrigas de algunos judíos, que conspiraron y le delataron a los romanos. Tampoco Mateo se sintió complacido con la idea de predicar un evangelio basado tan solo en la figura del Maestro. Y antes de caer en el pecado de escándalo, su proverbial humildad y tolerancia le impulsaron a salir de Jerusalén, llevando la palabra hasta el norte. Fue visto en Siria, Capadocia, Galacia y Tracia donde, según su fiel Isidor, fue ejecutado. Entre las señoras elegidas de Asia existe la creencia generalizada de que el evangelio que lleva el nombre de Mateo es obra de puño y letra de Leví, el publicano. La verdad es otra. Aunque las notas y recuerdos sobre la vida del engendrado de Dios, que sirvieron de piedra angular para la confección de tal evangelio fueron, en efecto, labor directa de Mateo Leví,
la redacción en griego es cosa de su alumno, Isidor que, modestamente, silenció su identidad. Mateo escribió sus notas poco después de la crucifixión del Señor. Quizás los hermanos más viejos recuerden cómo aquellos escritos en arameo de Leví fueron copiados y distribuidos 10 años después de la muerte de Jesús y poco antes del autoexilio del publicano. Hoy, después de tanto tiempo, ha sido imposible la localización de una sola de las copias en arameo de tan precioso y justo manuscrito. Nos quedan, eso sí, y debemos dar gracias al cielo por ello, los rollos de Isidor, escritos en la ciudad de Pella al cumplirse el año 41 desde la partida de Jesucristo. Isidor, como posiblemente sabéis, escapó con vida del cerco de Tito a Jerusalén, llevando consigo las notas del publicano y las 4/5 partes del también llamado Evangelio de Marcos. Con todo ello dispuso y redactó lo que en la actualidad conocéis como el Evangelio de Mateo. Simón Zelote, el fogoso nacionalista. Mi recuerdo tiene que ser igualmente entrañable para Simón, a quien todos llamábamos el Zelote. Cuán difícil fue la vida de este honrado y en ocasiones irreflexivo nacionalista y patriota judío. El maestro le amó como al resto, pero fracasó en su intento por convencerle de que el nuevo reino nada tenía que ver con sus ideales y esperanzas políticos. La muerte del Señor le apartó de nosotros. Vivió alejado de todo y de todos durante algunos años hasta que, enterado de la formación de la Iglesia de Jesucristo, se presentó de improviso en Jerusalén y, con su habitual sinceridad, nos reprochó lo que calificó de traición al mensaje. Simón Pedro jamás simpatizó en exceso con el celote y la discusión fue amarga e inútil. Por último, desalentado ante el comportamiento de sus viejos compañeros, le vimos partir hacia Alejandría, predicando, a su manera, la paternidad universal de Dios. Algunos creyentes griegos le acompañaron años más tarde por el Nilo. Y en solitario remontó el gran río, adentrándose en el corazón de África. Hace muchos años que no sé nada de él. Ninguno de los hermanos ha sabido darme razón. Pero el corazón me dicta que sus restos reposan allí donde fue conducido por la fuerza del espíritu instructor, en las difíciles selvas que se pierden al sur de la Nubia. Judas y Santiago de Alfeo. Fueron la sencillez y así se les recordará. Pocos hombres han servido al Maestro con tanta entrega y renuncia como los gemelos de Alfeo. Ellos sabían de su escaso verbo y, conscientes de que su misión había concluido con la marcha del justo, no reclamaron honores ni jerarquías. Después de Pentecostés, con la misma discreción con que habían vivido aquellos 4 años al lado de Jesús, así se retiraron de nuevo a las orillas del mar de Tiberíades, afanándose en algo tan importante o más, queridos hijos, que la predicación del nuevo reino, el diario ejemplo del trabajo bien hecho. Judas y Jacobo murieron junto a su lancha y sus redes. Tomás Dídimo, el gran pensador. Mis noticias sobre el hermano Tomás se pierden en la isla de Malta. Os escribe un anciano que, a pesar de sus pecados y debilidades, jamás dejó de amar a sus amigos y compañeros. De todos fui recibiendo puntuales cartas y testimonios hasta que la muerte, como en el caso de Dídimo, les ha ido sumiendo en el silencio. Tomás nos dejó poco después de Pentecostés. Este notable pensador, de cuyas dudas aprendimos todos, luchó también en favor de la reunificación espiritual del primitivo colegio apostólico. Pero, al no lograrlo, eligió el camino del apostolado individual. Durante años viajó por el norte de África, Chipre, Sicilia y Creta, bautizando en el nombre de Jesús. Los tentáculos del maligno, encarnado en la bestia romana, le alcanzaron cuando predicaba en Malta y allí mismo fue sentenciado y ejecutado. Pronto me reuniré con él. A pesar de mis esfuerzos no me ha sido posible conocer los escritos que estaba preparando en torno a las enseñanzas del Maestro. Dios Todopoderoso quiera que ese diario llegue a manos limpias y generosas. Felipe, el intendente. Mi recuerdo amoroso también para el curioso Felipe, a quien conocía desde mi juventud en Betsaida. Murió igualmente martirizado, tal y como se os ha contado, víctima del odio y de la ceguera de los mismos judíos que nos encarcelaron y persiguieron desde Pentecostés. Sabida era su eficacia como intendente. Ese mismo sentido práctico resultó de gran utilidad en la reorganización de los embajadores del reino. Muchas de las normas de la nueva iglesia fueron obra suya. Felipe partió enseguida, lleno de celo, hacia las tierras de Samaria, proclamando el evangelio entre los impuros. Su esposa, como ocurriera con Pedro, fue otra digna propagadora de la verdad,
permaneciendo con gran valor y audacia al pie de la cruz en la que fue ejecutado el viejo y entrañable intendente. Y cuando las fuerzas de su marido empezaron a debilitarse, ella proclamó a voz en grito la buena nueva, hasta que la ira de los judíos se lanzó contra su persona, lapidándola. Os supongo enterados, hijos míos, de la gran labor realizada por Lea, la hija mayor de Felipe, que llegaría a ser la célebre profetisa de Hierápolis. Santiago Zebedeo, mi querido hermano. No seré yo, Juan de Zebedeo, quien ensalce mi propia sangre. Santiago, mi hermano, fue un hombre atormentado, deseoso de paz y de amor. No fue largo ni ancho en vanidades. Más bien parco y silencioso en sus apreciaciones, aunque siempre justo y, como bien sabéis, queridos hijos, leal al Maestro hasta el punto de saber apurar el cáliz del sufrimiento. 14 años después de la crucifixión de Jesús, Santiago corrió su misma suerte, enfrentándose al martirio con la entereza que había caracterizado su vida. Hasta tal punto estoy en la verdad que su acusador, al comprobar la fuerza moral de mi hermano bajo la espada de Herodes Agripa, cayó fulminado por la gracia del Espíritu, corriendo a unirse a los discípulos del Cristo que con tanta hazaña había perseguido. Yo también perdoné a sus verdugos y el Todopoderoso me concedió la gracia de rescatar a la viuda de mi hermano de la gran tribulación de su soledad, haciéndola mi esposa, de acuerdo con las sagradas leyes judías. Desde hace 20 años, una de mis nietas cuida amorosamente de este despojo humano que no se cansa de solicitar vuestro amor y perdón. Judas Iscariote. No puedo resistir el impulso de mi agotado corazón. También debo hablaros del traidor. También Jesús de Nazaret le amó. Y también debemos hacerlo nosotros, por muy penoso y antinatural que ello nos parezca. Amados hijos, en alguna ocasión habéis llegado hasta mí, interrogándome sobre los tristes sucesos que nos tocó vivir y que precipitaron al poseído por el maligno al fondo de la Gehenna. Muchas y confusas versiones sobre la gran traición han ido llegando hasta mis oídos, fruto, seguramente, de la ignorancia y del rencor. Yo repetiré la verdad, no por el afán de ensañarme con el hermano caído, a quien el Padre, estoy seguro, ha perdonado, sino para que vosotros sepáis a qué ateneros y jamás olvidéis las palabras del justo en su mensaje de despedida, mirad que os aviso contra los peligros del aislamiento social y fraternal. Os escribo esto para que, en el futuro, jamás os dejéis arrastrar por la desesperación, por muy grave y funesta que pueda pareceros vuestra conducta. Antes de juzgar, y mejor será que jamás caigáis en semejante temeridad, conviene a todo hombre de bien el informarse con puntualidad y paciencia sobre aquello que tiene ante sí y que, en la mayoría de los casos, ha sido maquillado por la precipitación o la maledicencia de los hombres. Resulta sencillo condenar. Elaborar un juicio honesto y meditado, en cambio, es trabajo de gentes prudentes y consideradas. ¿Qué pudo mover a Judas, el Iscariote, a vender al Señor? Hijos míos, que nadie os engañe. Muchos hermanos de las 7 iglesias han puesto por escrito que fue la codicia lo que trastornó al embajador perdido. Y yo os digo que no. Otros, que igualmente desconocen la verdad, tientan al Todopoderoso con dardos envenenados por un rencor que el propio Maestro habría abominado. Es menester conocer primero la fuerte y singular personalidad del traidor para alcanzar a comprender su verdad. No fue el oro ni la plata lo que le llevó en secreto hasta la guarida del sumo sacerdote y de los que hacía tiempo trataban de perder al engendrado de Dios. Más aún, no creáis cuanto os dicen sobre las 30 monedas. Aunque las recibiera, aquella bolsa no fue motivo de satisfacción para Judas, sino de grave insulto y deshonor. El Iscariote vivió siempre en soledad, alimentando su alma no con los principios de la fraternidad, sino con la ponzoña del resentimiento y de la desconfianza. Y el Maestro no se libró de semejante conducta. Judas jamás le perdonó que no hubiera actuado en favor de su primer y adorado Maestro, Juan, el Bautista. Desde la muerte del Anunciador, su asociación con el Cristo fue una permanente lucha en la que todos perdimos. 1000 veces le fue ofrecida la mano abierta de Jesucristo y 1000 veces fue rechazada, consumido por un dominante sentimiento de venganza. Si Judas Iscariote hubiera aceptado nuestra amistad, al igual que lo hicieron los no menos inseguros Tomás o Bartolomé, su enfermedad habría tenido cura. Pero, lejos de confiar sus miserias a Jesús o a cuantos le rodeábamos, descansó en sí mismo y el monstruo de la envidia, de los celos, de la venganza y de la soledad terminó por devorarle. Ahora, pasados 70 años desde la muerte del Señor, estoy seguro que, sin Judas, las castas sacerdotales habrían cumplido igualmente su papel de sanguinarios ejecutores. Judas solo fue una triste piedra en el camino.
Judas fue un hombre tímido, que no supo remontar su propia inseguridad. La soledad, hijos míos, puede conducir a un grado tal de insociabilidad que, a pesar del amor de los demás, transforme al individuo en una cárcel inexpugnable, en la que nadie puede entrar ni salir. Judas, además, fue siempre un mal perdedor. Desconfiad de aquellos que jamás fueron maltratados por la vida. Su obsesión es ganar y la sabiduría, por definición, germina siempre en el sufrimiento y en el fracaso. El Iscariote no supo o no pudo aprender que las contrariedades y decepciones forman parte del devenir de los acontecimientos. Aquellos que culpan siempre a los demás de sus propias frustraciones corren el riesgo de olvidar que solo son seres humanos. Y Judas lo olvidó. Ninguno de los íntimos supo reaccionar con valentía y nobleza en el torbellino del prendimiento y del ajusticiamiento del rabí. Sin embargo, nuestro amor por Jesús de Nazaret nos mantuvo unidos. El Iscariote padeció el gran infortunio de no saber amar. Eso, queridos en Cristo, fue lo que en verdad le perdió. Amad, hijos míos, amad siempre, aunque la tristeza y los fracasos sean vuestros permanentes horizontes. Fue la falta de amor lo que le precipitó hacia la desconfianza y el resentimiento. Cuando todo estaba aparentemente perdido, él trató de justificar su fracaso individual con la deserción. Pensó que los poderosos le perdonarían y aceptarían de nuevo en el círculo del que, en el fondo, jamás había salido. Si se hubiera confiado al Maestro o a cualquiera de nosotros, si hubiera sabido aceptar su propia y natural condición de mortal, con sus defectos y limitaciones, Judas no habría probado la amarga suerte de la desesperación. Pero Dios es infinitamente misericordioso y este presbítero tiene la certeza de que su alma ha sido perdonada y acogida en la luz. Tomad buena nota de la lección que nos proporcionó el Iscariote. Huid del aislamiento. Buscad consuelo y amistad, aunque sea entre las prostitutas y desheredados de la fortuna. De no hacerlo, vuestros errores se multiplicarán, enredándose en el corazón como una serpiente. Los solitarios como Judas beben día a día el veneno del resentimiento, rechazando toda justicia, toda caridad, toda alegría y toda opinión que no nazca de su propia oscuridad. ¿Cómo creéis que pudo sentirse un hombre de semejantes características cuando, a su vez, se vio traicionado por los sacerdotes de Caifás? Los honores y el reconocimiento público que él buscaba quedaron reducidos a oro. Pero el oro jamás puede llenar el pozo sin fondo de la frustración.